Bienvenidos, vamos a hacer un viaje. Cerremos los ojos. Estamos en Estados Unidos, verano del 94. Sol de California, luces de neón en Dallas, el jaleo de Nueva York. Y en medio de todo eso, el soccer, intentando conquistar ese último gran territorio que se le resistía. Pero contra todo pronóstico, ¿eh? Ese mundial no fue solo marketing, se convirtió en una especie de tragedia griega con pantalones cortos. Una pasada. Hoy vamos a desgranar un material que nos mete de lleno en ese torneo. Y no va solo de quién levantó la copa, ¿eh? Va de las historias que lo marcaron para siempre. Hablaremos de la más oscura, la de un defensa colombiano que pagó con la vida un error. También de la caída de un ídolo mundial por dopaje, con una trama política detrás que es de thriller. Y claro, viviremos la agonía de esa final que se decidió por un solo fallo. Y celebraremos a héroes que nadie esperaba. Es que el escenario era perfecto para el drama. Había una tensión narrativa increíble antes de que el balón echara a rodar. Pensemos en Brasil. Llevaban 24 años, 5 mundiales, sin ser campeones. Para ellos era una cuestión de honor, una presión, casi insoportable. Claro. Luego tenías Argentina, con un Maradona que parecía, que había vuelto de entre los muertos. Físicamente estaba pletónico. Y Colombia. La selección de la que todo el mundo hablaba. Exacto. Venían de una clasificación espectacular con ese mítico 5-0 a Argentina en Buenos Aires. Muchos expertos, no solo de Sudamérica, la veían como la gran candidata a dar la sorpresa. Era un cóctel, explosivo. De todas esas historias, hay una que te deja helado. Trasciende el deporte. Tenemos que empezar por ahí, por lo que le pasó a Andrés Escobar, el caballero del fútbol. Como decías, Colombia llegaba con unas esperanzas enormes, pero todo se tuerce el 22 de junio. El partido contra Estados Unidos, la anfitriona. Sí, ese partido fue el punto de no retorno. Hay una jugada, un centro raso, peligroso, y Escobar, en su afán por interceptarlo, desvía la pelota y la mete en su propia portería. Un autogol. Un autogol. Un momento fatídico que ayuda a que pierdan 2-1 y que al final fue clave para que los eliminaran. Una de las selecciones más talentosas del torneo, fuera. Pero lo terrible, claro, no fue el error en el campo, fue lo que vino después. 10 días. Solo 10 días después. El 2 de julio, Escobar ya está de vuelta en Medellín y lo asesinan a tiros a la salida de una discoteca. Es algo que incluso hoy cuesta asimilarlo. Absolutamente. Y hay que entender el contexto. Medellín en los 90 era una ciudad, marcada por la violencia del narcotráfico. Y el fútbol estaba metido hasta el fondo en ese ambiente. Dinero del narco, apuestas millonarias. De todo. El asesinato se le atribuyó a Humberto Muñoz, que era chofer de los hermanos Gayón, dos tipos vinculados al narcotráfico y a las apuestas. La versión más aceptada es que le recriminaron el autogol, discutieron y Muñoz le disparó. Y la justicia, por lo que vemos en los documentos, fue desoladora. Irrisoria. Es que es irrisoria. A Muñoz lo condenan a 43 años, pero en 2005, solo 11 años después, sale a la calle por buena conducta. No puede ser. Y los hermanos Gayón, que se consideraban los autores intelectuales, pasaron 3 meses en prisión preventiva y salieron pagando una fianza ridícula. Nunca se hizo justicia por su muerte. Hay un detalle que cuenta su compañero Chicho Serna, que lo dice todo sobre Escobar. Tras la eliminación, muchos jugadores tenían miedo, pensaron en quedarse en Estados Unidos, pero él no. Él insistió en volver a Colombia ya. Decía que tenía que poner la cara, asumir su responsabilidad. Quería afrontarlo. Es que era así. Serna cuenta algo más que es, escalofriante. En el vuelo de vuelta, Escobar se acerca a Faustino Asprilla y le dice que a partir de ahora había que cuidarse mucho, que el país estaba muy peligroso. Una premonición, vaya. Totalmente. Una advertencia que él mismo no pudo seguir. Serna lo define perfecto. Dice: Andrés tenía una clase espectacular y un líder, pero quienes lo conocimos podemos decir que como ser humano era aún mejor. Su muerte fue una cicatriz para el fútbol mundial. Es increíble. Pero en ese mismo torneo vimos a otro equipo, Argentina, implosionar, pero desde dentro, por culpa de su mayor leyenda, Diego Armando Maradona. El caso de Maradona es el otro gran drama del 94, ¿sí? Argentina había arrancado el mundial como un ciclón, ganando a Grecia, a Nigeria, con un fútbol espectacular. Y Maradona era el director de orquesta. Parecía rejuvenecido, estaba en su mejor momento.
Pero el 25 de junio, después de jugar contra Nigeria, llega esa imagen que todos recordamos. Maradona saliendo del campo, de la mano de una enfermera para el control antidopaje. Esa imagen sonriente, de la mano. Ha alimentado 1000 teorías de la conspiración. Que si la FIFA fue a por él, que si la enfermera era una trampa. La mayoría son mitos, la verdad. Era el procedimiento estándar en ese mundial. Hay imágenes de otros partidos con auxiliares de la FIFA haciendo lo mismo. De hecho, el propio médico de la selección argentina, Roberto Peidró, contó que fue él quien invitó a la enfermera a entrar al campo para que saliera en la foto. Maradona hasta bromeó con ella. O sea que el ambiente en ese momento era de normalidad total. Sí, de euforia casi. Nadie sospechaba absolutamente nada. Y 5 días después, el 30 de junio, la euforia se convierte en un funeral. Maradona sale ante la prensa y con la voz rota dice esa frase: me cortaron las piernas. El positivo fue por efedrina. Y esto es importante. No era una droga recreativa, sino un estimulante, de los que hay en descongestionantes, pero que también se usa para quemar grasas y aumentar la energía. Ahí está la clave. Claro. La sustancia se la dio su preparador físico personal, Daniel Cerini, un fisioculturista que no tenía nada que ver con el fútbol y que Maradona contrató por su cuenta. Pero, a ver, ¿cómo es posible? ¿El cuerpo técnico de Argentina permite que un tipo de fuera le dé sustancias a Maradona? ¿Nadie controlaba eso? Esa es la gran negligencia. Los médicos del equipo no se fiaban de Cerini. De hecho, le pidieron al presidente de la AFA, Julio Grondona, hacerle un control interno secreto a Maradona antes de ir al Mundial. Para evitarse problemas. Exacto. Y Grondona se negó en rotundo. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión y se convierte en un escándalo político. Porque la AFA tuvo en su mano la posibilidad de salvar a Maradona. Espera, un momento. ¿Cómo que pudieron salvarlo? Si dio positivo, ¿no? Porque la FIFA cometió un error de procedimiento garrafal. El 29 de junio en Los Ángeles se reúnen para la contraprueba. El médico argentino, Peidró, se da cuenta de algo increíble. Cuando le enseñan el frasco con la orina, ve que en la etiqueta ya pone el nombre de las sustancias, efedrina y pseudoefedrina. No me digas. Legalmente, eso invalida la prueba. No puedes etiquetar una muestra con el resultado antes de que la contraprueba lo confirme. Se rompe la cadena de custodia. O sea, tenían la coartada perfecta. Un tecnicismo para anularlo todo. Exacto. El abogado de Maradona, que estaba allí, casi lo celebra. Peidrós argumenta que el procedimiento es nulo y que no se le puede sancionar. Se monta un revuelo, se declara un receso. Parecía que Maradona se salvaba. Pero entonces entra la política. El abogado de la AFA, un tal de Bianchetti, se acerca al dirigente David Pintado y le da una orden tajante. Le dice: doctor, ni ebrio ni dormido pida la impugnación. Si alguien tiene que ir a la hoguera, es el imputado. Increíble. La orden de no defenderlo vino de su propio equipo. ¿Pero por qué? Suena a suicidio deportivo. Porque no fue una decisión legal, fue política. Julio Grondona, el presidente de la AFA, era también vicepresidente de la FIFA. Ah, amigo. Tenía que elegir entre su lealtad a la FIFA, que le daba el poder, o a su jugador estrella, que era una fuente de problemas. Y eligió a la FIFA. De hecho, hay otro dato brutal. Grondona había presionado para que la FIFA no hiciera controles antidopaje en el partido de repesca contra Australia, el famoso partido del café veloz. Él sabía que Maradona estaba en una zona gris y miró para otro lado. Así que básicamente lo sacrificaron para quedar bien con la FIFA. El resultado: Argentina se desmorona y cae eliminada en octavos, y fue el fin de Maradona en la selección. Es el ejemplo perfecto de que las batallas más importantes del deporte a veces se deciden en los despachos, con intereses que no tienen nada que ver con el juego. Y mientras la estrella más grande se apagaba por una conspiración, en el césped se preparaba el clímax, la gran final. 17 de julio, Rose Bowl de Pasadena. Brasil contra Italia. Y por primera vez en la historia, una final del Mundial se iba a decidir en la tanda de penaltis, después de 120 minutos sin un solo gol. Era un choque de narrativas tremendo. Brasil llegaba con un fútbol muy efectivo, liderado por la dupla Romário y Bebeto. No era el juego bonito de los 70, pero era un equipo sólido que por fin parecía que podía romper la maldición de 24 años. Italia era Roberto Aballo y 10 más. Exactamente. Y esta es una de las grandes paradojas del fútbol. Italia no era un equipo brillante, para nada. Dependía de un solo hombre en estado de gracia. Bayo los llevó a la espalda, marcó contra Nigeria en el minuto 88 para forzar la prórroga y luego el penalti de la victoria. Marcó contra España,
Marcó los 2 goles en la semifinal contra Bulgaria. ¿Él solo los metió en la final? Él solo. Pero llegó a ese partido decisivo lesionado, con una molestia muscular que casi le impide jugar. Que prepara el escenario para un final de película, claro. La tanda de penaltis fue de una tensión insoportable. Los 2 equipos fallan el primero. Luego marcan, Brasil se adelanta 3-2. Tafarel, el portero brasileño, le para el penalti a Massaro. Y entonces llega el momento. Le toca a Roberto Baggio. La situación es límite. Si falla, Brasil es campeón del mundo. Todo el peso de haber llevado a su equipo hasta allí recayó sobre él en un único disparo. Es la crueldad de este deporte, ¿no? Puedes ser el héroe 3 semanas y convertirte en el villano en 3 segundos. Baggio coge carrerilla, dispara y el balón se va por encima del larguero, a las nubes de Pasadena. La imagen es icónica. Baggio de rodillas en el césped con la cabeza gacha, inmóvil, mientras los brasileños estallan de alegría. Se le conoció como el hombre que murió de pie. 24 años de espera para Brasil, decididos por un disparo al cielo. Es brutal. Brutal. Con ese fallo, Brasil se convirtió en el primer tetracampeón del mundo. Romário fue, con justicia, el mejor jugador del torneo. Pero la imagen que ha quedado para siempre de esa final es la desolación de Baggio. Pero este mundial no fue solo drama, ¿eh? También tuvo momentos de pura magia. Y mientras Maradona se iba por la puerta de atrás, en estadios menos glamurosos surgía un héroe inesperado. Un jugador saudí que por 12 segundos fue el mismísimo Maradona. El gol de Saïd Al-Owairan contra Bélgica. Una jugada legendaria, de verdad. Coge el balón en su campo y empieza una carrera imparable de 60 metros. 12 segundos. 12 segundos en los que se va de 6 rivales belgas que no pueden pararlo. Entra en el área y define con un derechazo potentísimo. Un gol maradoniano que le valió el apodo del El Maradona de los Árabes. Y no fue un gol cualquiera. Ese tanto clasificó a Arabia Saudita para octavos por primera vez en su historia. Lo convirtió en un héroe nacional. Sí, pero su fama, como la de muchos en este mundial, tuvo un lado muy oscuro. El régimen saudí lo colmó de regalos, pero le prohibieron fichar por clubes extranjeros. Y años después lo encarcelaron 6 meses por haber ido a un bar durante el Ramadán. Otro ejemplo de gloria y condena en este torneo. Y para cerrar con los héroes, no podemos olvidarnos de un veterano entrañable, un símbolo, Roger Milla. Roger Milla, de Camerún. Con 42 años salió del retiro por segunda vez para jugar este mundial, presionado por el presidente de su país, nada menos. Ya había sido la sensación de Italia 90, con sus goles y su famoso baile. Y aunque Camerún cayó en la fase de grupos, él dejó su marca. Por supuesto, marcó un gol en la derrota contra Rusia y se convirtió en el jugador de más edad en anotar en la historia de los mundiales. Un récord que, según dijo él, le llenaba de un orgullo inmenso. Fue su manera de cerrar el círculo, un final perfecto. Si echamos la vista atrás, es que el Mundial del 94 tiene una densidad de historias increíble. Parece un guión de cine. Tienes la tragedia de Escobar, el escándalo de Maradona, la agonía de un penalti, la gloria de un campeón y la brillantez de héroes inesperados. Lo que es realmente llamativo es cómo esas narrativas humanas, esos dramas personales, eclipsaron en muchos momentos al propio juego. Lo convirtieron en algo más, en una especie de epopeya moderna, mucho más compleja y a menudo mucho más oscura. Y eso nos lleva a una reflexión final. ¿Podría un mundial con tantos dramas fuera del campo pasar hoy? En esta era de sobreexposición mediática, de redes sociales que lo analizan todo al instante, donde los jugadores viven en una burbuja de control casi total, ¿o fue el 94 un momento único? Quizá el último gran torneo donde las leyendas, para bien y para mal, aún se forjaban con ese aire de mito casi inalcanzable, antes de que todo se volviera transparente y quizás un poco más predecible.